Hola Rafa, ¿cómo estás? Tal, Pepe, bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien, aquí iniciando un nuevo tema. Diles a los que nos ven qué tema es. Pues bueno, el día de hoy, escogimos tres casos cada quien que nos hayan llamado la atención sobre contacto extraterrestre, ya sea por la manera en que se llevó a cabo, cómo sucedió, etcétera, que creo que puede resultar interesante. Sí. ¿Cómo ves si quieres empezar o quieres que empiece yo y contamos uno y uno? ¿Cómo? Uno y uno, Para que me parece bien. Bueno, Mira, yo ¿empiezo? me puse a ver, yo me sé varios, pero creo que son los que todo el mundo conoce o los más famosos, entonces me puse a investigar otros que no sean tan conocidos, por así decirlo. Yo investigué los que a mí más me sorprendieron. O sea, como famosos, por así decirlo. Sí, como para compartirlos con las personas, para que los conozcan más que nada. Mira, yo busqué unos que no fueran tan así tan sonados, pero que sí tienen su historia, por así decirlo. Ujú. Este, y que aparte fueran no en sí comprobables porque no hay nada 100% comprobable, ¿verdad? O sea, todo es platicado de gente a gente. Pero en estos tres casos que yo traigo, lo que me llama la atención es la cantidad de gente que estuvo en el suceso, ¿sabes? O sea, porque no es lo mismo que lo Sí, viva la persona sola a que haya cinco o seis personas que hayan visto lo mismo y platicado lo mismo, si me explico. sí. Bueno, con el primero que yo voy a empezar es un caso que pasó en Mississippi, en un río que se llama Pascagoula. Hasta investigué cómo pronunciarlo para no, para no cagarla. Pero bueno, este habla de dos personas totalmente ajenas entre sí, o sea, trabajaban juntas en una maquiladora, por así decirlo, pero pues hicieron pues cierta relación de amistad en el trabajo, ¿no? Y en sí era un señor de 52 años con un güey de 19 años, haz de cuenta, que después del trabajo decidieron irse a pescar a un río que estaba cerca de donde trabajaban. Entonces, por la tarde-noche, se acercan a este río, están platicando pues, del trabajo, de cosas así, no sé qué puedan tener en común una persona de 50 y tantos con alguien de 19. Pero el punto es que acaban ahí pescando a la orilla del río, ¿no? Platicando tonterías, todo así. Pon tú que eran 7 de la noche, 7:30, algo así. Pasa alrededor de una hora cuando de repente, o sea, uno de ellos dice, pues, ¿qué es eso, no? O sea, y del otro lado del río ven una luz. Les empieza a llamar la atención porque la luz parece, pues, como moverse. Primero dicen, no sé, será una linterna o algo, ¿no? Alguien que está del otro lado con una linterna. Pero conforme pasa el rato, o sea, ven que la luz se va haciendo más grande y se va acercando, 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 hasta que pues ven ahora sí ya el objeto, por así decirlo, que era más o menos de 11 metros, enfrente de ellos, plateado, el típico pues ovni, por así decirlo, el platillo volador así enorme que ellos dicen de 11 metros más o menos, que se les puso enfrente. Entonces, no sé, como suele ser en 2 segundos, uno de ellos ya estaba arriba del objeto. A los personajes que ellos describen que vieron fue como, haz de cuenta, como si tuvieran un traje gris, totalmente, pero como metálico, por así decirlo, con las manos, ellos lo que describen es como de tenedor. Este, pues bueno, o sea que en realidad no los tocaron ni nada, pero lo que pasó con el señor, porque nada más se llevaron a uno, al señor más grande, estaba arriba, describe como un tipo ojo que lo único que hizo fue escanearlo así, haz de cuenta, 360 de arriba abajo, así totalmente, y regresarlo al punto donde estaba. Eso es lo que pasó, ¿no? La otra persona que estaba en el río se quedó así, él vio cómo desapareció, por así decirlo, el otro sujeto. Dicen que fueron, no sé, a lo mejor 30 segundos, o sea, ni siquiera fue una abducción de 2 horas ni nada, ¿no?
Fueron 30 segundos. Entonces, volvió esta persona ahí, pues súper espantados, fueron a la comisaría a platicar lo que les había pasado. Obviamente no les creyeron. Y aquí lo curioso es que la policía lo que hizo fue dejarlos en un cuarto y con una grabadora a tratar de cachar que dijeran mentiras, o sea, a grabar la conversación que tenían entre ellos, ¿no? Entonces, ninguno de los dos se salió de la conversación, seguían hablando de lo mismo y hasta rezaron, así dice el relato, y pues seguían en la historia, ¿no? Y las grabaciones, de hecho, están, o sea, se llama Encuentro de Pascagoula, Mississippi, esto fue en 1963, y las grabaciones de ese suceso están, o sea, no fotos como tal de la abducción ni de nada, sino la plática que ellos en la comisaría tuvieron de lo que pasó, que es de donde sale como la descripción del suceso, ¿no? Este, por ejemplo, me llamó la atención porque, pues, primero los tomaron por locos así, y te digo, los encerraron precisamente para, pues, como cacharlos en la mentira, y al final, pues, la policía salió como hasta sorprendida de que realmente estaban asustados, ¿sabes? De Sí, que habían vivido algo que no podían explicar. claro. El sentimiento es exactamente así, o sea, como que ves algo y no te puedes explicar qué es porque en realidad nunca has visto algo similar. Y aparte hay dos perspectivas, o sea, porque se llevaron, te digo, nada más a uno. O sea, uno vio cómo se llevan al otro, el otro estuvo arriba y lo regresan y el que se quedó, pues tuvo la experiencia Sí, de todo, ver cómo se va el otro, cómo regresa y ver el objeto y así, ¿sabes? Y el que se fue, sí, o sea, platica lo que vivió adentro. sí. Qué chido, ¿no? Bueno, Pues, no, bueno, no sé, ¿cómo? Igual y no. no sé, no sé. Eh, bueno, vamos a continuar con otro caso muy famoso en México de 1976. Creo que algunos ya lo conocen, otros no lo conocen. Yo creo que tú sí lo conoces, es el caso de Rafael Pacheco Pérez. Sí, sí, sí. Voy a leerles para no equivocarme en la narración, eh, porque es algo extenso, pero se los voy a tratar de explicar de una manera más resumida, ¿sale? El llamado caso Pacheco Pérez ocupa un lugar particular dentro de la historia de la ufología mexicana, porque a diferencia de muchos relatos que parten de una observación en tierra, este habría ocurrido mientras un piloto se encontraba en pleno vuelo. Rafael Pacheco Pérez era un joven piloto mexicano. En 1976 protagonizó un episodio que posteriormente sería difundido como uno de los casos de supuesto contacto extraterrestre más desconcertantes ocurridos en México. Durante un vuelo de entrenamiento, la comunicación por radio de la aeronave comenzó a tomar un rumbo completamente inesperado. De acuerdo con las versiones que se han popularizado sobre el caso, Pacheco Pérez comenzó a hablar de una manera extraña, transmitiendo un mensaje que aparentemente no provenía de él. La voz utilizaba al piloto como intermediario y daba a entender que quienes hablaban pertenecían a una inteligencia ajena a la humanidad. Lo inquietante del relato es que no se trataba simplemente de que Pacheco afirmaba haber escuchado voces dentro de su cabeza. La historia sostiene que el mensaje fue transmitido a través del sistema de radio de la avioneta y pudo ser escuchado desde tierra. En la comunicación atribuida al episodio se habría expresado la idea de que el piloto estaba siendo utilizado como una especie de micrófono. Esa palabra se volvió uno de los elementos más recordados del caso porque sugería que Pacheco no estaba actuando voluntariamente, sino que alguien o algo estaría utilizando su cuerpo y su voz para comunicarse. El supuesto mensaje hablaba de seres procedentes de un lugar situado a una enorme distancia de la Tierra y presentaba a la humanidad desde una perspectiva externa. Algunas reconstrucciones del caso señalan que la comunicación incluía reflexiones sobre el comportamiento humano, nuestro desarrollo y nuestra posición dentro del universo. Este hizo que el episodio se alejara del típico relato de luces en el cielo. Aquí el centro de la historia era una supuesta comunicación inteligente directa. Cuando terminó el extraño episodio, Pacheco habría recuperado su comportamiento normal y posteriormente habría manifestado no recordar con claridad todo lo ocurrido durante la transmisión.
Precisamente ese detalle fue utilizado posteriormente por quienes interpretaron el suceso como una especie de trance o posesión o estado alterado de la conciencia. El caso fue investigado y difundido por personas interesadas en el fenómeno ovni en México y con el paso del tiempo adquirió un aura casi legendaria. Una de las razones de su permanencia en la cultura ufológica mexicana es que ocurrió en una época en la que no existían teléfonos inteligentes, redes sociales ni herramientas digitales capaces de crear fácilmente montajes sofisticados. La comunicación por radio y el contexto aeronáutico dieron el relato como una apariencia de mayor seriedad. Sin embargo, eso no significa que se haya demostrado una intervención extraterrestre. Entre las explicaciones alternativas se han considerado posibles estados psicológicos alterados, episodios de sugestión, algún tipo de broma, errores en la reconstrucción posterior de los hechos e incluso exageraciones introducidas con el paso de los años. Otro problema es que gran parte de lo que actualmente se cuenta sobre Pacheco proviene de versiones posteriores al episodio, como ocurre con muchos casos ovnis históricos. Algunos detalles han cambiado dependiendo de quién narra la historia. Aún así, el caso de Pacheco Pérez continúa siendo uno de los relatos mexicanos más famosos relacionados con supuestos contactos extraterrestres, porque plantea una pregunta especialmente inquietante. Si realmente alguien habló por aquella radio quién estaba hablando, y probablemente esa sea la razón por la que casi medio siglo después sigue El despertando. piloto que estaba caótico a través de él mismo está transmitiendo este mensaje. Usted está haciendo distancia a través del piloto, ¿correcto? Es correcto. Él únicamente está hablando porque así debe ordenar. Es su voz, él está hablando, pero no lo hace por su voluntad. Lo estamos utilizando a él como si utilizáramos un micrófono. No importaba mucho cómo los últimos antes de saber lo que somos habitantes de este universo, ambiental, pertenece nuestro planeta está varios nubes de ustedes. Bueno, esto lo vuelvo a repetir, tal vez me parezca demasiado confuso. Únicamente parte de saber eso y analizarlo. Nosotros somos físicamente iguales a ustedes. Vuelvo a repetir que todas las razas del universo somos físicamente iguales. Háganles únicamente saber lo que no están ustedes solos en el universo y tenemos otras razas que estamos alejados de ustedes, pero estamos observando. Despertando curiosidad. No sé si recuerdas este caso, Rafa, que el chavo en ese tiempo estaba como realizando entrenamiento, ¿no? De vuelo Sí. en una avioneta muy pequeña, la cual no contaba o sea, su combustible no era para volar distancias largas y su aeronave apareció muy lejos de donde estaba, ¿verdad? Después De de hecho, la que, grabación de lo que comentas de él con la torre está en YouTube, o sea, se sí, puede buscar fácilmente. vamos a De hecho, agregárselas aquí pues en los bueno, videos. tú ya sabes que, pues trabajo en aeropuerto, ¿no? Yo alguna vez le pregunté a un piloto bueno, a varios, más bien, si habían visto algo alguna vez, o sea, si nada más de curiosidad, y la respuesta de la mayoría es que, pues sí, o sea, que de repente ven Sí, cosas raras pasar. sí, fíjate que también me contó, pues un amigo en común que tenemos que se llama Alfonso, Ajá. ¿verdad? Alonso. Eh, me mandó una vez un video que grabó una compañera de él en el aire, creo que iban a Japón, algo así, y se ve como una especie de platillo muy brillante en el cielo. Lo tengo ahí, pero no sé si pueda compartirlo, porque pues es Ay, sí, de la chava. bueno, que tiene. Bueno, al final de este video voy a compartir ese video, ¿sale? Y Se llama pues Alonso, no vamos, Alfonso House.
Ah, sí, Alonso, perdón, perdón, Alonso. Ojalá y nunca vea este video porque me va a Sí, cagar. sí. Oigan, pues a ver, Rafa, ¿tú qué recuerdas del caso de Pacheco Pérez? Ay, no, bueno, lo que yo me sé es que sí, o sea, él iba haciendo un viaje, pues, de entrenamiento, por así decirlo. A la mitad de la ruta, pues, no sé, es como si, ay, no quiero decir poseer, porque pues no es poseer, sino como que empieza a transmitir un mensaje, canaliza, esa es la palabra, canaliza un mensaje de, pues, no sé de quién, lo empieza a compartir por la torre, obviamente la torre dice como que qué pedo, pero todo eso, pues obviamente todas las comunicaciones de entre piloto y tierra están grabadas, o sea, Sí, entonces por eso te digo, todo está grabado. porque, porque también lo que leí yo fue que la avioneta dejó de ser localizada por los radares. Sí, que apareció 40 Y minutos después de su ubicación. sí, entonces se hace cuenta que, que él dice que el avión comenzó a elevarse y posteriormente sintió como sueño o periodo de conciencia. Y después, y cuando recobró como la conciencia, sorprendentemente, pues terminó sobrevolando la zona de Acapulco y pues estaba a cientos de kilómetros del lugar donde debía de realizar sus prácticas. Sí, sí, Imagínate. sí, es como si hubieran agarrado así el avión, desaparecido y lo hubieran aparecido en otro lado. Y entonces, pues, para que recurriera el avioneta mucha distancia, pues está complicado. Pero también vamos a ponerles el video de la conversación. Bueno, la conversación nunca la han mostrado completa, solo una parte. No sé si sabías eso. Sí, Porque también mencionan que durante el contacto, la persona que estaba en el aeropuerto sabía algo de alemán y la persona con la que estaba comunicando le pidió que le hablara como que corroborara que era una inteligencia, otro tipo de inteligencia, porque le habló en alemán y en español y en inglés, creo. sí, 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 ese caso Pero está pues, muy interesante y muy cabrón, o sea, como que no hay sí, manera o sea, porque está la grabación, ¿sabes? O sea, y es una grabación de torre a un avión, no se puede manipular, por así decirlo. sí. Bueno, Rafa, a ver, cuéntanos tu segundo caso. Mira, el otro que tengo es un incidente que se llama Incidente de Varginha en Brasil. Esto fue en 1996. Y esto Ajá. sucede, haz de cuenta, pues en el pueblo de Varginha, que a la vista de todos, de repente se ve un objeto, por así decirlo, en forma de esos que son como los que dicen de cigarro, por así Sí, decirlo, tal cual cayendo en llamas. Y esto lo ve así la mitad de la ciudad. O sea, ven así de repente un objeto metálico en forma de cilindro cayendo así por allá, haz de cuenta. Obviamente les llama la atención porque todo el mundo dice, ¿qué es eso, no? Por ahí lo que se dice es que primero, cerca de la carretera donde sucedió esto, iba pasando un taxista que vio tal cual como cayó este objeto en el campo, por así decirlo, cerca de donde le iba pasando. Él lo que hace es pararse, o sea, se trata de acercar así, ve el objeto, literal, no destruido ni nada, sino como con una partidura en medio y pues le dio miedo como acercarse, pero pues sí le dio, pon tú, la vuelta para ver qué era y él lo que dice es que no comprendía realmente pues qué era eso, ¿no? sí. Dice que pasaron 10 minutos a lo mejor en lo que él estuvo dando la vuelta y todo, él en ese momento no vio nada, ¿no? Sino nada más el objeto pues como con un daño. Pero que pasaron 10 minutos si quieres, o sea, y empezó a llegar hasta los bomberos, la policía, etcétera, todo, la chingada, y pues lo quitaron de ahí inmediatamente, ya le dijeron que no comentara nada, X, todo, ¿no? Lo quitan, pues él pues se tiene que ir, o sea, pues la policía lo Ajá. está quitando, por así decirlo. Pero pues todos en la ciudad habían visto, pues eso, que algo había caído por ahí. Se trataban de acercar así la gente y todo, pues el chisme, ya sabes, nos gana. Pero pues no los dejaban pasar todo.
pero aquí el tema es de que tres adolescentes o tres niñas cerca de donde había caído el objeto, al tratarse de acercar donde no las dejan, pues ya van de regreso a su casa, van atravesando un campo, un terreno baldío, por así decirlo, cuando de repente ven una criatura que ellos describen así de un ser de piel marrón, viscosa y húmeda, de baja estatura, con una cabeza desproporcionadamente grande, tres protuberancias en forma de cuernos en la frente y enormes ojos rojos. La criatura parecía que estaba débil o como si estuviera herida, por así decirlo, ¿no? Pues obviamente ellas pues se espantaron, no se acercaron ni nada. Esto lo empezaron a comentar por ahí entre todos sus conocidos. La gente empezó a buscar a la criatura que ya se habían descrito y todo. Pero el cerco de seguridad de la policía, por así decirlo, pues se hizo más grande. Cerraron el lugar donde ellas habían estado y pues ya no se pudo ver nada. Pero la gente de ahí comenta que lo que pasó fue que agarraron esa criatura y aparte agarraron otra que estaba dentro del objeto, por así decirlo, esa que estaba viva y otra que estaba muerta adentro pues, de lo que había chocado, ¿no? Y lo interesante de este evento es de que no es una persona, sino a lo mejor no toda la ciudad, pero a lo mejor 200 Sí, sí, sí. personas vieron lo que Que hayan pasó. visto lo mismo, ajá. Ajá. Entonces no es ¿Qué así como crees? que yo te lo platico a ti y tú se lo platicas a tu vecina y la vecina no sé quién, nada, sino 200 personas vieron eso. Eso es lo que me llamó la atención de este evento. Sí, o sea, para nosotros es imposible creerlo, pero ya que lo hayan visto tantas personas juntas, pues no manches. Aunque yo tengo mis dudas respecto a estas naves que parecen cigarros, todavía tengo como mis dudas por lo que vi Porque en mi viaje anterior, en mi último viaje que te conté. fíjate que cuando estaba buscando estas cosas, de lo que acaba de desclasificar la NASA, Ajá. varios de los objetos que muestran son así, o sea, de esa forma, ¿sabes? Es que yo no me explico lo que te conté, o sea, yo sigo sin explicarme, ya le conté a más gente y así como dicen, neta, neta, así yo digo, sí, neta, o sea, y no lo vi, solo yo, iba la gente que iba en el carro, les dije, miren, o sea, vean los cohetes de Starlink, o no sé si era de Starlink o pero, o sea, los cohetes dejaban como su nube, Ajá. pero lo que salió después de los cohetes, que eran como cigarros, como dices tú, pero uno bajando y otro subiendo y sí, sin dejar nada a su paso. Como que se me hizo muy extraño, muy, muy extraño. Sigo, sigo como preguntándome qué fue lo que vi. Ya, pero digo, la forma en sí, o sea, es algo pues que la gente ha comentado muchas veces, te digo, de lo que ha desclasificado últimamente la NASA, varios de los Ah, objetos son de esa forma, ¿sabes? sí, sí, sí. Pues yo pienso, Rafa, que tomamos prestada como como eh, su tecnología, haz de cuenta. Pienso, porque para Pues que no haya, pintada, más bien yo creo que, o sea, de los accidentes que ha habido, de ahí te la robas, ¿sabes? sí, 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 pero sigo como, no sé, ¿sabes? Pues bueno, yo quiero contarte también un caso. Este caso yo nunca lo había escuchado. Es el caso de Betty y Barney Hill en 1961. Dice, si existe un caso si existe un caso que ayudó como a crear la imagen moderna de la abducción extraterrestre, es el de Betty y Barney Hill. La historia comenzó durante la noche de el 19 al 20 de septiembre de 1961, cuando el matrimonio regresaba en carro a su hogar en New Hampshire después de unas vacaciones en Canadá. New Hampshire está por Nueva York, creo, ¿verdad? O sea, Sí, muy al norte de... de hecho de Ok. ahí era Dale. Ah, ok. Saludos. Mientras conducían, que en paz descanse de él. Más allá. Bueno, mientras conducían por una carretera relativamente solitaria, Betty observó una luz brillante en el cielo. Inicialmente pensaron que podía tratarse de una estrella, un planeta o incluso un avión,
Sin embargo, según su relato, aquella luz comenzó a desplazarse de una manera que les pareció extraña. En determinados momentos daba la impresión de acercarse. Barney finalmente detuvo el automóvil y utilizó unos binoculares para observar mejor al objeto. Según contó posteriormente, lo que vio lo aterrorizó. Afirmó distinguir una enorme estructura suspendida en el cielo y creyó observar varias figuras humanoides en su interior. Barney regresó rápidamente al automóvil y la pareja continuó conduciendo. Después de escuchar una serie de sonidos o zumbidos, y entonces ocurrió uno de los elementos fundamentales del caso. Sus recuerdos se volvieron confusos. Cuando finalmente llegaron a casa, descubrieron que el viaje parecía haber tardado aproximadamente 2 horas más de lo esperado. Ese periodo pasó a conocerse dentro de la ufología como missing time o tiempo perdido. Durante los días siguientes, ambos comenzaron a experimentar preocupación por lo ocurrido. Betty además tuvo sueños muy vívidos en los que aparecían seres extraños que los llevaban al interior de una nave. Con el tiempo buscaron ayuda profesional y terminaron participando en sesiones de hipnosis realizadas con el psiquiatra Benjamin Simon. Durante esas sesiones comenzaron a relatar una historia mucho más elaborada. Según sus testimonios, bajo la hipnosis, después de observar el objeto, varios seres humanoides habrían detenido su automóvil y llevado a ambos al interior de una nave. Allí, Betty y Barney habrían sido separados. Los seres supuestamente realizaron diferentes procedimientos médicos. Barney describió exámenes físicos, mientras Betty afirmó que le realizaron diferentes pruebas, incluyendo la introducción de una aguja en el abdomen, que uno de los seres habría explicado como una prueba relacionada con el embarazo. Después, según el relato, ambos fueron devueltos a su automóvil y se les habría ordenado olvidar lo sucedido. Uno de los elementos más famosos de toda la historia apareció durante el relato de Betty. Ella aseguró que dentro de la nave había visto una especie de mapa. Cuando preguntó de dónde procedían aquellos seres, uno de ellos supuestamente le mostró un diagrama lleno de puntos y líneas que representaban estrellas y rutas espaciales. Posteriormente, Betty dibujó de memoria aquel mapa. Años después, una investigadora aficionada llamada Marjorie Fish intentó compararlo con estrellas cercanas al sistema solar y sugirió que podía representar la región de Zeta Reticuli. Esta interpretación se volvió extremadamente popular dentro de la ufología. Sin embargo, astrónomos y escépticos han señalado que con suficientes estrellas disponibles es posible encontrar configuraciones parecidas a muchos dibujos. Por tanto, la supuesta coincidencia nunca ha sido considerada una demostración científica. Con otro elemento importante del caso es la descripción de los seres. Los Hill hablaron de figuras humanoides con características que posteriormente serían asociadas con los llamados grises: grandes ojos, cabezas prominentes y cuerpos pequeños. Curiosamente, muchos relatos posteriores de abducciones describieron seres bastante similares. Esto llevó a dos interpretaciones completamente diferentes. Para los creyentes, la repetición de características similares sería una posible señal de que muchas personas estaban encontrándose con los mismos seres. Para los escépticos, en cambio, el caso Hill pudo haber creado un módulo cultural que después influyó en otros testimonios. La historia recibió una enorme difusión después de la publicación del libro The Interrupted Journey, escrito por John G. Fuller en 1966. Posteriormente fue adaptada para televisión y apareció en incontables documentales, libros, programas dedicados al fenómeno ovni. Pero el caso también ha recibido fuertes críticas. La hipnosis, especialmente la hipnosis regresiva, actualmente se considera una herramienta poco confiable para recuperar recuerdos precisos. Una persona bajo hipnosis puede crear recuerdos falsos, completar vacíos inconsistentemente o verse influenciada por preguntas expectativas. Después se han propuesto explicaciones astronómicas para algunas de las luces observadas aquella noche. A pesar de todo, hay un elemento que sigue haciendo que el caso resulte interesante. Desde un punto de vista histórico, Betty y Barney parecían estar genuinamente convencidos de que algo extraordinario les había sucedido.
Eso no demuestra que fueran secuestrados por extraterrestres, pero sí explica por qué su historia tuvo un impacto tan profundo. Antes de los Hill existían relatos de contactos con seres de otros mundos. Después de los Hill comenzó a popularizarse una nueva idea: personas llevadas contra su voluntad a una nave, examinadas y posteriormente devueltas con recuerdos fragmentados. There was one person there who spoke English in a very limited way, who kept trying to reassure us that no harm was going to come to us. They just wanted to do some simple tests. Both of our exams were very similar in most parts, and that they were very interested in our eyes, ears, nose, throat. They took scrapings of our skin, sample of our hair, and are interested in our feet. Then with me, they did what they called testing my nervous system. And he tried to insert a needle-like instrument into my navel, which he called a pregnancy test. And it caused pain, so they stopped doing it. They did not all look alike. They ranged in height, probably 4 to 5 feet. As far as appearance, they had no hair and no protruding part of the ear. They had large eyes, small nose, thin slit for a mouth. They were all basically dressed alike in a one-piece dark outfit, but some were wearing jackets, but not all of them. Some were wearing caps, but not all of them. If you've been abducted, you know something unusual has happened, you go to the police. Every real abduction I worked with has gone directly to the police within 5 hours. And not only that, these people who think they've been abducted and haven't, on real abductions, they always take some possession belonging to the person. About 6 weeks after our abduction, Bonnie and I came home one night, and on the kitchen table was a pile of dry leaves and my blue earrings I was wearing that night. So we knew, they knew where we lived. No hablamos de eso, ¿verdad? Bueno, tengo un ejemplo en video, pero bueno, Creo que es un caso un poquito, em, pues sí, o sea, que lo podemos asociar fácilmente con cosas que ya hemos hablado nosotros sobre las abducciones. sí. Y yo, yo sí creo, ¿no? Más que nada por la forma en que lo cuentan, porque ya tengo dos relatos similares de personas muy cercanas. Entonces, yo sí creo. Deberías mejor platicarlo de las personas cercanas, ¿no? Pues sí, pero ese lo dejamos para otra. Ah, Tres. bueno, el caso ahora que quiero platicar, de hecho, se rumora, güey, más no me consta, ¿verdad? Se rumora que de este caso es donde tomó Steven Spielberg la película de Encuentros cercanos del tercer tipo. Es una película muy famosa, no sé si te sepas este caso o no, A ver, pero bueno, este es un caso de 1955 y es, bueno, o se titula La Granja Kelly Hopkinsville en Kentucky. Y este caso es literal, haz de cuenta, en una reunión familiar, había 11 personas en la casa. Pues en 1955, pon tú que tú no ibas a agarrar agua a la llave así nada más, sino que salías al pozo o wherever, ¿no? Entonces empieza tal cual así. Estaban 11 personas reunidas, todos familiares, hijos, esposas, hermanos, etcétera, y alguien sale por agua al pozo. De repente a lo lejos empieza a ver luces como raras, ¿no? En el bosque por allá. Entonces regresa con el agua y lo comenta a las personas adentro de la casa y pues todo el mundo dice, "Ay, pues
no sé, este güey está loco o X, no, no pasa nada. Pero bueno, el caso es que después de esas luces empiezan a escuchar como ruidos en el techo, punto así como que si rascaran el techo o cosas así. Entonces ahí es cuando todos ya dicen, pues, ¿qué está pasando, no? Entonces ya, esta es, la familia se apellida Sutton, eran 11 personas, salen todos de repente cuando empiezan a escuchar estos ruidos que te digo, salen todos al pórtico de la casa y ven un objeto brillante literalmente aterrizar a 5 metros de donde ellos estaban, ¿no? De cuando aterriza el objeto, ven pues figuras literal, o sea, pequeñas como de 1,5 metros bajar de ahí, vestidas todas con un como traje metálico. Lo describen que tenían como orejas puntiagudas, y los ojos, o sea, como muy luminosos, como si trajeran focos en los ojos, ¿se das cuenta? A mí lo que me da a entender es que como en realidad pues era como un traje, ¿sabes? O sea, no que así fueran en realidad las figuras. Lo interesante de este caso es que no es como que los vieron y ya, sino literal las figuras se acercaron a la casa, las personas sacaron armas, les empezaron a disparar, o sea, ellos dicen que pues les dispararon literal, les dieron y no les pasaba nada, punto que sí se espantaban, así se iban por allá, y después, cuando pensaban que se habían ido, aparecían por acá o por acá y así, o sea, ese encuentro de balazos y de todo duró 4 horas, literal, 4 horas de que las personas de la casa estuvieron disparando, o sea, lo describen como que hasta los niños estaban disparando, ¿sabes? O sea, hubo un punto donde ya no aguantaban más, se van todos de la casa, van a la comisaría y dicen, pues no puedo regresar a mi casa porque está pasando esto así, la policía va a la casa, pues revisan alrededores y todo así, y ya pues dicen, no, pues no hay nada, ¿no? Entonces las 11 personas, las familias regresan a la casa, supuestamente donde ya estaba todo tranquilo, y pues vuelve a pasar exactamente lo mismo, o sea, empiezan a ver estas personitas que ellas describen como de 1,5 metros, así, pues asomándose por la ventana, de la ventana del segundo piso, de por todos lados, o sea, oían pasos en el techo. Total, que esta situación duró 4 horas y son 11 personas las que estuvieron involucradas. Este, bueno, la última situación que pasó, que dice que fue la señora, la mamá de la dueña de la casa, eran las 6 de la mañana cuando ellos pensaron que ya estaba todo, pues, despejado, por así decirlo, que ella estaba acostándose así, sin un ruido, sin nada, y de repente abrió los ojos y vio una de las figuras que te digo en la ventana, así viéndola, literal, o sea, de la cama, de la ventana a la cama. Entonces, o sea, de hecho este caso se hizo muy famoso porque ellos fueron a las noticias, fue en el periódico, etcétera, así, o sea, todo un desmadre, pero pues como siempre en estos casos, pues la gente los empieza a tirar como de locos. Y Y sí, al final acabaron vendiendo la casa y retirándose de este tema. Pero acá lo interesante es que las 11 personas, o sea, las entrevistas por separado, todos platican exactamente lo mismo. Los niños, de hecho, hay personas, o sea, los niños sobre todo ahorita todavía viven, que ya son adultos mayores, y platican exactamente lo mismo. O sea, la situación, por así decirlo, pasó, ¿sabes? Y te chido, digo, se dice que está la historia de Steven Spielberg de encuentros cercanos del tercer tipo está basado en este caso. pues qué chido, pero a la vez qué nervios, ¿no? O sea, no sabría qué hacer. ¿O tú sí? Yo en este punto sí saldría a ver qué pedo. Si me va a cargar la chingada, que me cargue una vez. Pues sí, sí, tienes razón, o sea, sería chido conocer una persona de otro planeta o de Saber qué otra quieren, o galaxia. sea, de literal, en vez de balacearlos, porque yo supongo que pues balacearlos no sirve absolutamente de nada si van llegando en Claro, un o sea, pasillo. sí, o sea, sí, o sea, hubiera estado mejor, oye,
quién eres, estás aquí, etcétera, etcétera. Ajá, tratar como de entablar una comunicación, ¿no? En vez de balacear a lo bestia. Güey, pues el relato que te tengo el siguiente es como todo lo contrario. No hay balazos. No, no hay balazos, solo abrazos. Ujú. Eh, Mi caso es Billy Mayer de Suiza, no sé si has escuchado hablar de él. No, él no. De hecho, hay un libro y hay un documental sobre él, muy chido, la neta. Mira, el caso de Billy Mayer es completamente diferente al que tú dijiste. Eh, Él afirmó haber contactado extraterrestres durante gran parte de su vida. Su nombre completo es Edward Albert Meyer, aunque mundialmente es conocido como Billy Meyer. Nació en Suiza en 1937 y comenzó a afirmar que había tenido encuentros con seres no terrestres desde que era niño. Según su propia historia, su primer contacto habría ocurrido cuando tenía apenas 5 años. Meyer aseguró que un ser llamado Sfat, con S, Sfat, comenzó a comunicarse con él. Posteriormente lo habría llevado a bordo de una nave. Después afirmó mantener contacto con otro ser llamado Asket, pero la etapa más famosa de su historia comenzó en la década de 1970. En esa época, Meyer aseguró haber conocido a una mujer extraterrestre llamada Sem Semjase. No sé cómo se pronuncia. Según él, Semjase pertenecía a un grupo de seres conocidos inicialmente como los Pleiadianos, aunque posteriormente sus seguidores comenzaron a utilizar el término Pleiarens. Meyer describía a estos seres como prácticamente humanos. Según sus relatos, su civilización poseía miles de años de desarrollo tecnológico y espiritual por encima de la humanidad terrestre. Semjase se convirtió en la figura central de sus historias. Meyer afirmó mantener numerosas conversaciones con ella y con otros seres. Estas conversaciones supuestamente trataban temas que iban mucho más allá de los ovnis. Hablaban de religión, guerras, medio ambiente, espiritualidad, historia humana, tecnología, evolución y el futuro de nuestro planeta. Los seguidores de Meyer comenzaron a recopilar estos relatos en documentos conocidos como Contact Reports, donde supuestamente aparecen transcripciones detalladas de sus conversaciones. Pero lo que convirtió a Billy Mayer en una figura internacional no fueron solamente sus historias, fueron sus fotografías. Hay muchas pruebas de fotografías y videos que él mismo tomó. Durante la década de 1970 y 1980, presentó una enorme cantidad de imágenes de objetos voladores. En muchas de ellas aparecen discos metálicos suspendidos sobre paisajes rurales de Suiza. Algunas fotografías muestran objetos muy cerca de los árboles, otras presentan varias naves simultáneamente. También existen filmaciones donde supuestamente se observan estos objetos desplazándose por el cielo. Meyer afirma que las fotografías habían sido tomadas durante encuentros previamente acordados con los extraterrestres. Según su versión, Semjase y los demás visitantes permitían deliberadamente que fotografiaran sus naves. Esto convirtió el caso en algo extraordinario dentro de la ufología. La mayoría de los testigos ovnis solamente tienen un relato. Meyer tenía cientos de fotografías, también presentó películas, grabaciones de sonidos y supuestamente muestras de metales. Incluso aseguró haber realizado viajes a bordo de naves extraterrestres. Según algunos de sus relatos, habría viajado alrededor de la Tierra, visitando otros lugares del sistema solar e incluso observando acontecimientos extraordinarios en el universo. Sus historias llegaron todavía más lejos. Meyer afirmó que los extraterrestres le habían revelado información acerca de acontecimientos futuros. Algunos de sus seguidores sostienen que determinados textos contienen predicciones sobre guerras, desastres naturales, problemas ambientales y acontecimientos políticos. Sin embargo, sus críticos han cuestionado repetidamente cuándo fueron realmente escritos algunos de estos documentos y si determinadas predicciones pudieron haber sido modificadas posteriormente. Las fotografías también fueron sometidas a numerosas investigaciones. Creo que hasta la NASA investigó las fotografías. No sé si has visto este caso alguna vez, Rafa. Ese sí no Eh, lo conozco. ok. De hecho, hay muchísimas pruebas. Te digo, hay libros y hay documentales sobre él.
Durante décadas existieron investigadores que defendieron su autenticidad, pero también aparecieron análisis escépticos que mostraron que muchas de las imágenes podían reproducirse utilizando pequeños modelos suspendidos cerca de la cámara. Pero eh, en esos tiempos no había fotomontajes, o sea, era muy difícil crear un fotomontaje. Simplemente que los escépticos pues intentaban como desacreditar a Billy Mayer. Eh, la controversia aumentó cuando algunas fotografías asociadas a supuestos seres extraterrestres parecían corresponder a imágenes de personas terrestres. Uno de los episodios más famosos está relacionado con unas fotografías que supuestamente mostraban mujeres extraterrestres. Investigaciones posteriores identificaron grandes similitudes entre esas imágenes y bailarinas o cantantes que aparecieron en televisión. Este tipo de descubrimientos dañó considerablemente la credibilidad del caso. También se han cuestionado algunas de las supuestas naves debido a su apariencia. Determinados modelos fotografiados por Meyer presentan elementos que para los críticos re- recuerdan objetos domésticos combinados entre sí. O sea, estamos de acuerdo que alguien que vive en el cerro, en Suiza, no tiene como mucha facilidad para armar muchas cosas metálicas, ¿sí me entiendes? Pero sí trataron de desacreditarlo mucho, hasta la misma NASA. O sea, era demasiada información porque hasta le robaron Yo creo que información. cuando alguien platica cosas así, o sea, obviamente te arriesgas a que todo el mundo te va a decir, estás loco, ¿sabes? O sea, como... Sí, Es como en el capítulo pasado que platiqué yo lo que soñé, que claro, es un sueño, no estoy diciendo que sea cierto. O sea, todo el mundo te pide, te ve como que hay que pedo con este güey, ¿sabes? sí. Eh, pero fíjate que te sorprendería mucho ver estos videos, Rafa. Hasta te los pienso mandar después. Estoy Así. investigando más para darte más, para ver si, a ver qué dijeron. Mira, chequen esto. Entre lo que supuestamente le dijeron a Billy Mayer, destaca lo siguiente. Una posible tercera guerra mundial. Se describe un futuro en el que las tensiones entre grandes potencias podrían terminar en una guerra extremadamente destructiva, incluyendo armas de enorme poder. Sin embargo, los propios textos hacen una distinción importante. Muchas de las afirmaciones son presentadas como profecías condicionadas, es decir, acontecimientos que podrían evitarse si la humanidad cambia su comportamiento. Otra, grandes conflictos entre Oriente y Occidente. Otra sería una grave crisis futura en Estados Unidos. Los textos asociados de Meyer hablan de un debilitamiento progresivo de Estados Unidos, conflictos internos y enormes catástrofes naturales. Algunas versiones llegan a describir una transformación considerable del territorio estadounidense. Europa también sufriría grandes conflictos. Describen una Europa atravesando guerras y cambios políticos profundos. Incluso hablan de destrucción de ciudades, del debilitamiento de instituciones religiosas también, como pues obviamente la católica, catástrofes naturales cada vez mayores, terremotos, inundaciones, tormentas, actividad volcánica, otros fenómenos aparecen repetidamente en los materiales asociados con Meyer. Parte de ello se relaciona con la idea de que la humanidad estaría alterando gravemente el equilibrio ambiental del planeta. Oye, como tanto terremoto súper fuerte que está pasando, Rafa. En Colombia, A ver, otro sería el meteorito rojo. Esta es una de las afirmaciones más curiosas. Dentro de los materiales de Meyer aparece un objeto denominado Red Meteor, posteriormente relacionado con sus seguidores como el asteroide 99942 Apophis. Y pues así hay muchos avances tecnológicos extraordinarios, problemas provocados por la sobrepoblación, lo que ya sabemos en su mayoría, ¿verdad? ¿Qué opinas de esto? Yo sí quiero que veas los videos que te voy a mandar y, bueno, el documental que te voy a mandar. Y hay un libro en Amazon que siempre he querido comprar y no he podido, por una o por otra cosa, pero están como todo el material que recabaron. En una entrevista vi que Meyer dijo que la NASA o sea, él entregó a la NASA o a investigadores de Estados Unidos mucho material que nunca le regresaron.
No, obviamente, yo creo es que volvemos al mismo tema. Si sueltas todo así nada más, o sea, se hace un desmadre y la gente se vuelve loca. Si Sí, cuando, no sé, el COVID, por ejemplo, que mutea esa palabra, pero la gente compraba papel a lo bestia. O sea, ahora diles que la religión no existe y que es totalmente, o sea, pues, no sé, sí, sí, sí. nos golpeamos entre todos en Walmart. Sí, la verdad, sí, o sea, creo que siempre han controlado esa parte, ¿no? Cuando alguien ve algo y tiene pruebas y todo, tratan como de mutearlo Es que, por hasta que ejemplo, lo logran. yo a veces digo, o sea, la gente estaría preparada para decirle ahorita que la vida extraterrestre existe. O sea, yo como persona, yo diría, "Ay, pues sí, güey." Pero igual y la señora que se la pasa rezando todos los días y que Sí, va a no. misa todos los días, pues no, ¿sabes? O sea, igual y Claro, sí claro. la vuelves Y así loca. como, y así como en México hay personas así como, por ejemplo, de comunidades, de ranchos que creen mucho en la religión y que no están, su No mente sé, no por está ejemplo, tan a como alguien abierta. mormón, dile eso y pues no. Claro, en cualquier país europeo o estadounidense hay como lugares muy pequeños con gente que no están asociadas con muchas cosas y pues está cabrón llegarles con esa información, ¿no? Claro, sí, o sea, no. O sea, necesitarías interesarte en este tema para poderlo entender. Pero, por ejemplo, si yo ahorita le llego a mi Exactamente. abuela y le digo, oye, abuela, ¿qué opinas de los extraterrestres? Me va a decir, o sea, ¿de qué estás hablando? Estás pendejo, ¿sabes? O Sí, sea, claro, claro. Sí, sí. Pues a mí me interesaría mucho conocerlos, pero sí estoy de acuerdo que hay mucha gente que no estaría lista. es más, bueno, si mi mamá me ve, espero que no. Ni mi mamá yo creo que estaría lista, o sea. ¿Vives en Tampico? O sea, tú has conocido gente que ha visto de primera mano algo. Mira, aquí lo que sí es súper normal, es gente, pero es que me junto con, o bueno, más bien aquí en Tampico, yo no soy de Tampico, pero vivo en Tampico y conozco pura gente borracha. Entonces, conozco gente que ha ido a la playa, no sé, a las 3 de la mañana, ¿sabes? Y ven luces o cosas así, pero ya se les hace normal, Ah, sí, ¿sabes? O sí. sea, no, es como que hay una luz X y ya. ¿Crees que bueno, voy a contar esto? Una prima me contó que un conocido de ella trabajó en la plataforma de Pemex, ahí en Ajá. Tampico, y dice que siempre veían luces en el mar, que de hecho hasta llegaron a mandar buzos para ver qué era y nunca veían nada, pero luces grandísimas, no Sí, creas que cualquier o cosa. sea, por ejemplo, hay un video que salió hace poco ¿sí sabes qué son las escolleras aquí en Tampico? O sea, Sí, bueno, que te metes, creo que es 1,5 kilómetros o algo así. O sea, sí, literalmente entre el mar y el río Pánuco, ¿no? Pero pues entras, pues al mar, literal. Y hay un video donde literal alguien va grabando, o sea, en la orilla de las escolleras y se ve una luz, pues como verdosa y que no tiene ningún sí, sentido que esté ahí, ¿sabes? O sea, o sea, una luz ahí, ¿de sí. dónde? A 1 kilómetro Eso, metida en el mar. ¿y qué crees que es exactamente lo que mi prima me contó? Pero muchas, como esa, muchas. Por ejemplo, otra cosa, yo también, ya ves que ahora salió la nueva definición de, en vez de ovnis, OSNIs, que son los que están adentro del agua. O sea, Panis, sí, pero bueno, o sea, yo también creo que ahí abajo, o sea, va a haber un montón de mamadas que no claro, claro, claro. sabemos qué onda, ¿sabes? Yo pienso que por algo dejaron de investigar el mar. Sí, o sea, ¿por qué buscar afuera lo que no conoces acá? O sea, se supone Claro. que conocen del mar como el 5%, ¿no? Una mamada así, no sé el Oye, oye, porcentaje, ¿cómo, pero mínimo. cómo te acuerdas este submarino que bajaba a personas muy millonarias al mar que Sí, sí, supuestamente había sido una implosión, ¿no? O implosión. sea, Ajá. ajá, y que nada que ver, que le encontraron una parte a la mitad o no sé. ¿Sí, sí te acuerdas de eso? Sí, 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 O sea,
¿Qué fue? No saben. Y nunca Pues no se volvió a sé, hablar del tema. Nunca se volvió a hablar del tema. pues no, quedó en que ya la cagaron y ya. Pero no, yo creo que, o sea, muchas respuestas de estos temas que estamos hablando están ahí, Sí, literal. sí, sí, claro. Ay, no, pues qué interesante tema. Yo pienso que hagamos una segunda parte después y que la gente nos diga, oigan, ¿conocen este tema? Y lo investigamos y platicamos cómo es. Va, va. Porque ya nos ve gente. Ay, sí. Sí, ya vi. Bueno, pues Rafa, un placer volver a grabar. Espero hacerlo más seguido. Y, y También, Pepe. pues espero que les guste el video a la gente porque ya vamos a meterle como más cositas nuevas a los videos. Así es. Más Pues ánimo. hasta la próxima. Bye. Bye bye.